Hay dos palabras, o bueno, a lo mejor alguna más, que definen el nuevo trabajo de Ricky Merino. Una es energía y la otra, pues yo te diría que a lo mejor libertad. Porque es un disco que se ha hecho a mano prácticamente y sin prácticamente también. Y que mejor que os lo diga yo, pues que nos lo cuente su propio artífice. Aquí a mi lado tengo a Ricky Merino desde 2017, ex concursante de Operación Triunfo. Pero yo no sé, hola Ricky, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo no sé si se lucha un poco por quitarse esa etiqueta de triunfito o algo así. Con este disco te la has quitado, desde luego. Yo por lo menos así lo he sentido. Yo creo que no se quita, ¿eh? Tampoco me la quiero quitar porque la llevo con orgullo. Pero no, yo creo que esto no, yo creo que nos acompaña a todos siempre. Y yo creo que también hay, como dice lo de buen nacido ser agradecido o algo así, no sé, soy muy malo para los refranes. Pero yo estoy muy agradecido al paso por el programa y a que la gente me llame triunfito. Pues yo no lo voy a usar aquí, esa palabra que no me gusta. Bueno, es verdad que sí, que por ejemplo, que me sigan diciendo Ricky Dioté, a veces cuando voy por la calle pienso, ostras, han pasado 7 años, ¿no? Pero bueno, de momento es difícil que me digan Ricky de dopamina, pero bueno, ojalá a lo mejor pasa en breve. Tiempo al tiempo. Que además el disco es un disco de estos que marcan carreras. Yo por lo menos así lo siento. A mí me ha marcado en el proceso creativo mucho, aunque sea mi segundo disco. Para mí es como el primero, porque es el primero que concibo como una obra completa. El primer disco es verdad que era como un recopilatorio de singles que habían funcionado durante varios años y luego había algunos temas nuevos, pero este sí que se ha hecho de una manera muy artesanal, como has dicho al principio, en la que tenía un objetivo que era crear este disco con este concepto y estilísticamente así. Y la verdad que para mí es una satisfacción personal el saber el ver que lo he podido hacer. Sangre, sudor y pasta. ¿Qué decir? La nota, ¿no? Pero ¿en qué momento de tu vida llega este disco? Que tú digas, a lo mejor, es un disco que me he liberado lo que he querido y poco más. Pues ha venido cuando he necesitado reconectar otra vez con la faceta musical discográfica. Porque después de lanzar el primero, es decir, al final es como un placebo. Al estar dentro de un musical como era Ghost, es decir, tenía la satisfacción de subir a un escenario cada noche y seguir cantando. Entonces no me había alejado, no me había desconectado de la parte artística, pero es verdad que necesitaba desconectar un poco y también liberarme en el sentido de, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi nómina y no tengo que estar luchando en esta industria por sonar y por tener mi hueco. Y cuando me he recuperado, cuando he estado más tranquilo, es cuando he podido tener la necesidad de ir al estudio y empezar a componer y a empezar a crear el disco. Entonces ha venido en un momento justo y necesario cuando tenía que ocurrir. ¿Cuáles son las claves para entender dopamina? ¿Para entender dopamina, para sacar la esencia que tú has querido poner en él. La clave está en entender el disco, como te he dicho antes, como un todo. Es decir, si las escuchas son 13 temas, si vas del primero al último, es decir, no puedo obligar a la gente a que lo escuche del tirón, pero esa es la clave para entenderlo. Es recomendable, ¿eh? Es recomendable, es un disco que está hecho para concebirlo así, para entenderlo así, porque es un viaje, para mí es un viaje. Desde la intro hasta la última canción, incluso estilísticamente, hay tramos que están unidos porque van viajando en cuáles han sido mis referentes. La dopamina es la hormona de la felicidad y para mí el disco es mi hormona, es mi dopamina, es mi hormona de la felicidad. Todas las canciones me producen esa satisfacción y esa hormona. Incluso canciones que hablan desde la rabia, canciones que hablan del amor, de la amistad, del miedo al paso del tiempo. Hablar de ello para mí es una liberación, es un poco terapéutico y se entiende, la mejor manera se entiende es escuchándolo por orden, como se entiende el viaje. Empiezas con una canción que se llama igual que el disco, La Dopamina, pero terminas con una canción que es como un, entre comillas, homenaje a los haters que hay por ahí. Es una canción dedicada a los haters, sí. Joder, qué felicidad hay en eso, en odiar o en quitarse a esos odiadores de encima. O sea, no me los puedo quitar porque es inevitable y es verdad que todo el mundo tiene, es decir, no es una cosa que sea personal hacia mí, porque todo el mundo tiene, todo. Yo veo todo el rato cualquier comentario, hilo en Twitter, cualquier noticia que salga, si miras los comentarios, siempre hay comentarios negativos, es inevitable.
Pero vino en un momento en el que necesitaba expresarme y perdón por la expresión, cagarme un poco en ellos. Y necesitaba, me lo dijo mi terapeuta, que escribiese. Me dijo, cuando estés así, escribe y enfréntate un papel en blanco y empieza a escribir sin parar de escribir lo que te venga en el pensamiento. Y yo lo que hice fue hacerlo de manera en verso, como vengo tiempo haciendo, que es escribiendo en verso. Y me salió esa canción, que al fin y al cabo es una canción de la que admito que a mí me afecta, porque hay momentos en los que te pilla con la guardia baja y te pueden afectar esos comentarios, pero también una manera también de crítica e ironía de decir, pero ¿quiénes sois? ¿Y por qué? Y vuestra vida es perfecta, es espectacular, como para que critiquéis siempre a los demás por la elección de vida que han hecho. Y quise dedicarles una canción a los haters también, para cuando la siguiente vez que un hater me diga lo que me dicen, porque siempre son las mismas cosas, ponerle el enlace de la canción. Y entonces es como marketing incluido. Pues sí, muy bien que harás. Uno con los años además aprende a vivir mejor seleccionando aquellas cosas que o le hacen bien o le son realmente indiferentes, pero también tiene que aprender a lidiar con lo que no le gusta, ¿no? Y me parece que es una buena manera de hacerlo, criticando a quien te critica. Sí, o sea, es que no tenemos que callarnos. A mí hay mucha gente que me dice que pasa. Es que hay muchas susceptibilidades en estos tiempos que vivimos. Hay mucha, pero también parece que no tenemos derecho a la réplica. Que desde fuera, yo recuerdo que antes de entrar en Operación Triunfo yo veía gente más o menos conocida que entraban al trapo, ¿no? Y que contestaban y se defendían de las críticas. Y yo siempre pensaba, pero ¿por qué hacen esto? Que pasen, ¿no? Y luego cuando te ves en esa situación es muy difícil pasar. Y también pienso, pero ¿por qué me tengo que callar? O sea, me callo mucho, el 95% de las cosas me las callo por no entrar en el juego. Pero a lo mejor hay un momento en el que ese 5% necesito rebatirlo o necesito contestarlo, porque no tampoco... Si los demás tienen libertad, la libertad de expresión, que parece que todo se acoge a la libertad de expresión, si tú te sientes esa libertad de poder insultarme, poder criticarme, a lo mejor yo tengo libertad para poder dedicarte una canción. ¿No? Decía que la libertad de uno termina cuando empiezan los derechos de los otros. Sí, pero esto se ha perdido mucho. Sobre todo en Twitter. En Twitter se ha olvidado un poco que esa es la libertad de expresión, ¿no? Y al final hay gente que la libertad de expresión se confunde con arrancarle los derechos humanos a ciertos colectivos, ¿no? Y parece que como es mi libertad de expresión puedo decir cosas tan bestias como las que dice. ¿Cómo has elegido al productor y a los músicos que te han acompañado en esta aventura? Pues ha sido muy fácil porque he elegido amigos, la gente con la que había trabajado antes. Han dicho todos que sí. Todos que sí, ya está. Yo tengo un amigo que llevo trabajando con él desde hace 10 años, que es Jake Von Couture, y que me encanta esa comparación, siempre la digo, que es como mi Guy Chambers, porque Robbie Williams los primeros discos los hacía siempre con un productor amigo suyo que era Guy Chambers, y siempre digo que Jake para mí es eso. Y siempre he trabajado con él y me siento muy a gusto, nos entendemos perfectamente. Y aparte de Jake, en estos últimos años he conocido a un grupo de chicos de Barcelona que son de Doreste Records, que son Nuri Plana, Roger Gemi y Víctor Arbelo. A Víctor Arbelo hacía años que lo conocía de teatro musical, además, que son muy buenos compositores, grandes productores y que tienen los mismos gustos que yo, y que trabajar con ellos es casa, o sea, me parece muy sencillo y muy fácil. Y ese disco se ha hecho entre Madrid y Barcelona trabajando con Jake y con ellos. Lo único que cuando uno mira la carátula hay mucho rojo. ¿Sí? Además es un color que normalmente está ligado con la pasión, incluso con la violencia. A ver, porque hay mucho rojo en la portada. Sí. ¿Por qué estos colores y qué tiene que ver esa parte visual que has trabajado con la parte sonora del disco? Pues mira, la parte visual ha sido algo totalmente accidental. O sea, no buscábamos eso. Teníamos otra idea y otro concepto total para el disco. Y al final, como es un disco hecho muy artesanal con los medios que hemos tenido, la idea grandilocuente que tuve no se pudo llevar a cabo. Teníamos que improvisar. Al final me uní tengo la suerte de que mi oficina de management son fotógrafos, que uno es Raúl, es el fotógrafo. Entonces nos fuimos a un estudio a jugar. Y entonces jugamos en la sesión de fotos, jugamos con Hugo López, que es el estilista. Esto es muy bonito. Hugo López es un chico que me siguió en Operación Triunfo desde el primer día. Y es que no le quiero llamar fan porque es más que eso. Es que la palabra fan es como que me aleja de la gente. Y para él ya es
es que es muy familiar, es que forma parte ya de todo esto. Y Hugo, yo a Hugo le he visto crecer. Hugo era un chaval de 16 años, a día de hoy es un señorito que es estilista y que ha estudiado moda y que ha trabajado en la parte de creativa de este álbum y de la parte visual con la ropa. Entonces ha sido guay trabajar y jugar en el estudio con Hugo, que es un chico que me ha seguido desde hace 7 años, con Raúl, que es mi manager, y estábamos todos allí, empezamos a jugar con los colores, con la ropa, con el disco sonando de fondo, porque estuvo sonando todo el tiempo, y así es como se creó la parte visual del álbum. Wow. Y el tema de los videoclips. El tema del videoclip yo le doy muchísima importancia. Hay quien dice que el videoclip está muerto, pero yo me quiero negar a eso. Me gustan los videoclips porque hay una cosa que tengo, que es el sueño de ser actor. O sea, es algo que soñaba desde que era pequeño. Siempre quise ser actor. Antes que cantante quería ser actor cuando era pequeño. Y los videoclips me permiten acercarme a la ficción. Es verdad que en el teatro musical me desarrollo como actor, eso me encanta, pero en los videoclips puedo ser el actor de ficción que también quiero ser. Y los últimos que he hecho ha sido con Fran Granada, que precisamente es un chico que tiene un talento increíble y que su objetivo es hacer ficción. Y por eso los videoclips de Dopamina y el de Superstar, que es el último que hemos hecho, funcionan como cortos. Sí, eso he visto yo, digo, un cortometraje. Es que son más que un videoclip. El videoclip de Quiero... Pero es la excusa, la música es la excusa. Claro, la música es la excusa para hacer videoclips, que es cine. El primer videoclip que hice con Fran, que era el de Quiero, que era el primero de este disco, es un cortometraje. En el videoclip ni siquiera hago el playback de la canción. En el rodaje del videoclip no sonó la canción en ningún momento. Había una historia. Es más, el videoclip parte de la mitad con el diálogo. O sea, partimos el videoclip para que haya un diálogo con escena y luego continúa. El segundo que hice con Fran, que era el del amigo, era la continuación de Quiero. O sea, todo tenía una historia, era ficción. Entonces quiero que los videoclips, aparte de funcionar con la música, se conviertan en ficciones. Lo decíamos al principio, que este es un disco muy hecho a mano, muy con los medios de hoy, y que seguramente a día de hoy es el mejor disco que has sacado. Sí. A lo mejor el próximo me vas a decir lo mismo. Pero eso está bien. Sí. Si cada disco es mejor que el anterior, es que las cosas las estamos haciendo bien. Sí. ¿Pero te has disfrutado este proceso de alguna manera que con el disco anterior no habías hecho? Sí. Sí, con el disco anterior... O sea, a lo mejor tomaste menos decisiones en el disco anterior que con este. Es que el disco anterior se hizo sin saber que era un disco. O sea, me explico. Yo fui sacando singles y yo soñaba con tener un disco, pero no había proyecto de disco. Y cuando ya teníamos, no sé si eran 6 singles o 8 singles en el mercado, fue como, bueno, vamos a unirlos todos en un disco, vamos a meter 4 canciones nuevas o 5 y hacemos el primer disco de presentación, que se llama Ricky Merino, porque es que realmente como concepto era, bueno, este Ricky Merino son sus canciones, pero no había un trabajo de disco como global, como cómputo, ¿no? Y en este sí. Este sí. Desde el principio dijiste o pensaste que esto era un todo, ¿no? Con estas 13 canciones. Sí. O sea, esto era un disco como los que se hacían, como los que yo escuchaba en los 90 y en los 2000, que se lanzaba el disco con un single y luego ya con el disco en el mercado se iban saliendo los otros singles, ¿no? Pues esta era mi idea, hacer un disco como antes. ¿Por nostalgia o porque te daba la gana? Nostálgico. Yo soy nostálgico y tengo... A lo mejor es un error, romantizo mucho la música que se hacía hace 2 décadas. A lo mejor gente que hacía música en ese momento me diría que digo que ahora es más fácil, porque ahora cualquiera con un ordenador puede producir, luego el internet permite que todo el mundo suba su música a las plataformas, pero me gustaba la idea de pensar en hacer un disco como antes, de los que cuando se consumía un álbum y no la música no era tan efímera como ahora, que pasa una semana y enseguida sale otra canción y saca un disco y posiblemente dentro de un mes haya quien me diga que para cuándo música nueva. Esto pasa continuamente. Sí. A veces saco un single y a los 5 días me preguntan que para cuándo el siguiente. No quería hacer esto. Sí, que es verdad que hay un público muy voraz. Hablemos de conciertos, de cómo tienes pensado defender esta Dopamina en un escenario. Pues tengo pensado hacer una gira de conciertos. Tiene que estar a la altura del disco porque... Tiene que estar a la altura del disco, pero dentro de unas posibilidades lógicas, porque tampoco me puedo volver loco sabiendo lo que hay. Es decir, quiero que sea un concierto electrónico, porque el disco es muy electrónico. Tampoco puedo llenar las salas, quiero ir a muchas salas, tampoco puedo plantearme salas que sean enormes y gigantescas sobre producción, entonces tengo que hacer, y ya está hablado, lo he empezado a hablar ya con el marido de Ana Guerra, con Víctor Elías, que es el director musical de Ana y que he hablado ya con él para que sea el mío también. Él está metido en el barco y vamos a hacer una idea de con 2 músicos en el escenario conmigo, todo muy electrónico, batería electrónica, un teclado electrónico
y irnos es un formato pequeño, pero que sea vivo y que sea en directo. Lo que no quiero es ir no quiero alejarme de los conciertos de karaoke, de instrumental. O sea, los he tenido que hacer y a lo mejor tengo que seguir haciéndolos en algunos escenarios porque es inevitable y es lo que te piden y es lo que hay que hacer. Pero para mi gira, para lo que yo quiero hacer, quiero ir en directo con 2 músicos y plantear un escenario acorde a lo que necesita este disco. Es un disco que es exigente a nivel de recursos, ¿no? Te ha exigido mucho a nivel técnico, a nivel vocal, sí, todos los niveles. Sí, a nivel vocal ha sido un ejercicio diferente, porque aparte son muchos estilos diferentes, porque hay canciones que son muy pop, que requieren una tesitura mayor, otras que fue un fraseo más R&B, pero es guay jugar a eso en el estudio y ir aprendiendo. Y me ha servido mucho la disciplina del teatro musical también, el saber cómo calentar, el seguir yendo a clase, porque sigo yendo a clase, porque creo que esto es un músculo, la voz es un músculo que hay que seguir entrenando y lo sigo haciendo, y todo esto me ha servido para hacerlo y espero que me sirva para defenderlo en directo. Pues esta fue la última, que hay gente que quiere saber dónde estás en redes sociales. Pues estoy en todas. Y encima, cada vez que veo una red social, yo me la bajo enseguida para guardarme el usuario, que sea @RickyMerino. Entiendo que sea así en todas para que no haya pérdida. Así que en todas las redes sociales, si no me equivoco, estoy como Ricky Merino. Incluso en Blue Sky, que acaba de salir hace poco, me la he bajado y me he guardado Ricky Merino. Muy bien. Pues Ricky, que ha sido un gusto charlar contigo, conocerte y que nos traigas los secretos de esta dopamina tan feliz que te tiene que llevar por muchos sitios. Espero que sí, muchas gracias.